La llegada de los conquistadores españoles al continente americano en el siglo XVI marcó un antes y un después en la historia de los pueblos indígenas. Con la caída de Tenochtitlán en 1521, se estableció el Virreinato de la Nueva España, una entidad colonial que trajo consigo profundas transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Si bien muchos relatos históricos destacan la evangelización, la mezcla de culturas y el desarrollo de nuevas formas de organización, existe un lado oscuro en esta historia, la explotación sistemática, el despojo de tierras, la violencia física y simbólica, y la destrucción parcial de algunas civilizaciones originarias. Una vez consolidado el dominio español, se establecieron estructuras coloniales que institucionalizaron la desigualdad. El sistema de encomienda, por ejemplo, otorgaba a los colonos el derecho de recibir tributo y trabajo de los indígenas a cambio de su supuesta protección y evangelización. En la práctica, esto significó una forma encubierta de esclavitud. Más adelante, la mita, el repartimiento y otras formas de trabajo forzoso fueron mecanismos legales mediante los cuales los indígenas eran obligados a trabajar en minas, haciendas o en obras públicas sin recibir una remuneración justa. Las condiciones laborales eran inhumanas, especialmente en las minas de plata, donde muchos morían por la exposición al mercurio, los derrumbes o el agotamiento extremo. Este modelo económico extractivista convirtió a la Nueva España en una de las colonias más ricas del Imperio Español, pero dicha riqueza se construyó sobre el sufrimiento y la muerte de millones de indígenas. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. Los pueblos indígenas de Mesoamérica, como los mexicas, mayas, purépechas, mixtecos, zapotecos y muchos otros, habían desarrollado complejas civilizaciones con sistemas políticos, económicos y religiosos altamente organizados. La llegada de Hernán Cortés y sus tropas supuso un choque brutal para estas culturas. Aunque algunos grupos indígenas se aliaron con los españoles para derrocar a enemigos comunes, como los tlaxcaltecas frente a los mexicas, rápidamente comprendieron que la presencia europea no significaba una liberación, sino el inicio de un nuevo tipo de dominación. La conquista no fue un proceso pacífico. Se impuso mediante la violencia, las armas, el engaño, la guerra y la superioridad tecnológica y táctica europea. Millones de indígenas murieron no solo en combate, sino también debido a las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, para las que los pueblos originarios no tenían defensas. En pocos años, la población indígena disminuyó drásticamente. Se calcula que en algunos lugares el descenso fue de más del 80%. Uno de los pilares del proyecto colonial fue la evangelización. La corona española consideraba que tenía la obligación de salvar las almas de los indígenas mediante la conversión al cristianismo. Para ello, se emprendió una intensa campaña de destrucción de templos, códices, ídolos y símbolos religiosos indígenas. Aunque algunos frailes, como Bartolomé de las Casas, denunciaron los abusos y defendieron los derechos de los indígenas, la mayoría de las órdenes religiosas participaron activamente en la supresión de las religiones tradicionales. Los rituales indígenas fueron prohibidos, considerados herejía o idolatría, y quienes los practicaban eran castigados, en algunos casos, por la Inquisición. Aunque la realidad es que el sacrificio humano era común, por lo que es entendible hasta cierto punto. Se intentó imponer una nueva cosmovisión, en la que el Dios cristiano debía sustituir al universo sagrado indígena. Aun cuando muchos pueblos resistieron esta imposición, adaptando, mezclando o escondiendo sus creencias, la pérdida cultural fue profunda y, en muchos casos, irreversible. Otro de los aspectos oscuros del periodo colonial fue la creación de un sistema de castas que jerarquizaba a las personas según su origen étnico. En la cúspide se encontraban los peninsulares, españoles nacidos en España, seguidos por los criollos, españoles nacidos en América, luego los mestizos, mulatos y, en la base, los indígenas y los afrodescendientes. Esta clasificación no solo definía el lugar social de cada persona, sino también su acceso a la educación, a la tierra, a cargos públicos o incluso al tipo de ropa que podía usar. Los indígenas eran considerados menores de edad en términos legales, lo que justificaba que no pudieran ejercer plenamente sus derechos ni tomar decisiones sobre sus tierras y comunidades.
La marginación institucional se tradujo en un acceso limitado a la justicia, a la representación política y a los espacios de poder. Aunque en teoría eran vasallos protegidos del rey, en la práctica eran víctimas de abusos constantes por parte de autoridades civiles, eclesiásticas y económicas. A pesar del control opresivo, los pueblos indígenas no fueron simples víctimas pasivas. A lo largo del periodo colonial se registraron múltiples formas de resistencia, desde rebeliones armadas hasta estrategias culturales de supervivencia. Revueltas como la de los mayas en Yucatán, los tarahumaras en el norte o los tlaxcaltecas en el centro, muestran que muchas comunidades no aceptaron la dominación sin luchar. No obstante, la superioridad militar Europa prevalecía. Además, la conservación de lenguas, tradiciones, rituales y formas de organización comunal son testimonios de una resistencia cultural profunda que perdura hasta nuestros días. También se documentan casos de indígenas que utilizaron el sistema legal colonial para defender sus tierras o denunciar abusos. Aunque las posibilidades de éxito eran limitadas, estas acciones muestran una agencia política que muchas veces ha sido invisibilizada por la historia oficial. El lado oscuro del dominio español sobre los pueblos indígenas de la Nueva España no terminó con la independencia de México en 1821. De hecho, muchas estructuras coloniales, como la desigual distribución de la tierra, el racismo estructural y la marginación de los pueblos originarios, se mantuvieron y, en algunos casos, se profundizaron durante el México independiente, siendo los mestizos y no los mismos españoles quienes serían más duros con ellos. Hasta el día de hoy, muchas comunidades indígenas siguen luchando por el reconocimiento de sus derechos territoriales, culturales y políticos. La historia de la Nueva España no puede entenderse sin reconocer el sufrimiento que causó la colonización, pero tampoco puede contarse sin valorar la fuerza de la resistencia indígena, su capacidad de adaptación y su determinación para mantener viva su identidad. La historia de los pueblos indígenas en la Nueva España es un capítulo complejo, lleno de contrastes. Por un lado, está la riqueza cultural de civilizaciones milenarias, por otro, la violencia, el despojo y la opresión sistemática. El lado oscuro de la colonización no es un detalle menor, es la base sobre la que se construyó el virreinato, y sus consecuencias siguen resonando hasta hoy. Reconocer esta realidad es fundamental para comprender no solo nuestro pasado, sino también los retos que aún enfrenta México como una nación que ha sido represiva con los pueblos originarios. Yo me despido, no sin antes decir, que sabemos, y que, creemos, saber.